Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, en España, se ha convertido en una preocupación central para casi todo el mundo: la vivienda. Es que ya no es solo una cuestión de tener un techo, afecta al trabajo, a cómo llegamos a fin de mes y al final al proyecto de vida de millones de personas. Vamos a intentar entender por qué alquilar o comprar parece una misión imposible y cómo esto puede estar frenando un futuro ya sea profesional o personal. La pregunta de millón es esta, ¿no? ¿Por qué? Incluso teniendo un trabajo que podríamos considerar estable, la idea de independizarse se siente como una auténtica carrera de obstáculos. Pues esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy. Vamos a analizar el problema no solo como un tema de dinero, que lo es, sino como algo que va mucho más allá, algo social y sobre todo laboral. Para poner un poco de orden, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos que este problema ya nos toca a todos, no es cosa de unos pocos. Luego, nos meteremos en por qué alquilar es tan, imposible. Veremos que comprar tampoco es la panacea, y conectaremos todo esto con el empleo, para acabar con algunas ideas sobre cómo se puede intentar navegar esta situación tan complicada. Empezamos. Primer punto, un problema que afecta a todos. Y esto es clave porque durante mucho tiempo se pensó que la vivienda era un problema exclusivo de la gente joven que quería emanciparse. Pero la realidad a día de hoy es que la bola se ha hecho tan grande que ya nos afecta a casi todos. A ver, el abanico de afectados es enorme. Va desde los más jóvenes, que no pueden irse de casa de sus padres, hasta adultos con un trabajo y un sueldo que ven cómo es imposible pagar un alquiler. Y no solo eso, también familias que necesitan mudarse por una oportunidad laboral, o profesionales que quieren crecer y buscar un mejor salario en otra ciudad, y se dan contra un muro. Esto ha dejado de ser una simple etapa de la vida, ahora es un bloqueo estructural. Vamos con la segunda parte. ¿Por qué alquilar es tan sumamente caro? Si el alquiler es el gran obstáculo, ¿cuáles son las razones de fondo? Porque esto no es casualidad, ¿eh? Hay una combinación de al menos 6 factores clave que lo explican todo. Vamos a verlos uno por uno. Aquí los tenemos, los 6 jinetes del apocalipsis del alquiler. Una demanda muy concentrada geográficamente, una oferta súper limitada, la enorme presión del turismo, unos salarios que no suben, o sea, estancados, cierta inseguridad para los propietarios que retrae la oferta y por último un parque de viviendas bastante envejecido. Cada uno de estos factores por sí solo ya es un problema, pero juntos pues crean la tormenta perfecta. Y aquí tenemos el primer punto, que es crucial. El empleo de calidad, las oportunidades de verdad, no están repartidas por todo el territorio. Se agrupan en unos pocos polos urbanos: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Bilbao, Palma. ¿Qué provoca esto? Pues que todo el mundo que quiere progresar profesionalmente acabe compitiendo por un número muy limitado de viviendas en las mismas zonas. Es pura ley de oferta y demanda, muchísima gente para muy pocas casas, y los precios por las nubes. Y esto nos lleva a una de las grandes paradojas. Siempre oímos eso de que en España sobran pisos, ¿verdad? Parece que hay millones de casas vacías, pero la realidad es bien distinta. La oferta que de verdad es útil, es decir, las casas que están donde hay trabajo y que se pueden alquilar, es pequeñísima. Muchas de esas viviendas vacías están en zonas sin oportunidades laborales, o son para uso turístico, o simplemente no están en condiciones para vivir. Así que el dato general engaña. Y aquí, con este gráfico, es donde se ve el desequilibrio de una forma brutal. Los salarios sencillamente no siguen el ritmo del coste de la vida. Es muy fácil de entender. Si el alquiler sube, pongamos 200 euros en un año, pero el sueldo solo sube 20, pues es que las cuentas no salen. No hay que ser un genio de las finanzas. Esta brecha es realmente el motor de la precariedad para muchísima gente. Vale, si alquilar es una odisea, uno podría pensar, pues compro. Pero como vamos a ver ahora, esta vía está para la mayoría de la gente todavía más bloqueada. Y el problema no es solo el precio final de la vivienda, que también, sino las barreras de entrada que hay que superar. Empecemos por el primer gran muro, el más conocido, la entrada. Los bancos, por norma general, te financian como mucho el 80% del valor de la vivienda. ¿Eso qué significa? Pues que de partida, el comprador tiene que tener ahorrado el 20% del precio total del piso. Así, para empezar a hablar. Pero ojo, que eso no es todo. A ese 20% hay que sumarle aproximadamente un 10% adicional para cubrir todos los impuestos y gastos, notaría, registro, gestoría, o sea que en realidad estamos hablando de tener que aportar en efectivo casi un 30% del valor del piso. Una barbaridad. Vamos a ponerlo en cifras reales, para que se entienda mejor. Para un piso modesto, de unos 200.000 euros, se necesitarían unos 50.000 o 60.000 euros ahorrados solo para empezar. Y aquí la pregunta es obvia: ¿quién puede ahorrar esa cantidad de dinero mientras está pagando un alquiler que ya se come la mitad del sueldo? Es la pescadilla que se muerde la cola. Y más allá del dinero, que ya es un freno enorme, hay otros.
Los bancos exigen una estabilidad laboral que muchísima gente no tiene, especialmente los jóvenes y los autónomos. Y luego está el factor riesgo. Firmar una hipoteca a 30 años en un mercado laboral que cambia a una velocidad de vértigo es una decisión que da mucho respeto. Te ata a un lugar y puede limitar seriamente tus oportunidades en el futuro. Y ahora es cuando conectamos los dos mundos, porque esto, como decíamos al principio, no es solo un problema inmobiliario, es un problema que está frenando en seco el desarrollo profesional de miles y miles de personas. La vivienda se ha convertido literalmente en un ancla. Esta frase es que lo resume todo. Imaginemos la situación. A alguien le ofrecen el trabajo de su vida en otra ciudad, la oportunidad perfecta para crecer. Pero claro, se pone a hacer números y ve que la subida de sueldo se la va a comer entera el nuevo alquiler. Y se queda sin un euro. Resultado, tiene que decir que no. Y así, de esta forma tan cruel, la falta de vivienda asequible destroza la movilidad laboral. Esta imagen es el retrato de una asfixia financiera. Cuando más de la mitad de un sueldo se va directo a pagar el alquiler, ¿qué queda para lo demás? Pues casi nada. La capacidad de ahorrar, de formarse para mejorar o simplemente de tener algo de vida social desaparece. Se vive literalmente para pagar la vivienda, y punto. Y no podemos olvidarnos del coste humano, del peaje mental. La incertidumbre de no saber si se podrá pagar el alquiler el mes que viene o si el casero renovará el contrato genera un nivel de estrés crónico brutal. Y ese estrés, lógicamente, impacta de lleno en la salud mental y, por supuesto, en el rendimiento y la motivación en el trabajo. Es un círculo vicioso. Bueno, después de analizar todo este panorama tan negro, pasemos a la acción. Porque aunque la situación es muy compleja, no todo está perdido. Hay formas inteligentes de moverse, de tomar decisiones que, al menos a nivel personal, pueden mejorar un poco las cosas. Aquí hay un cambio de mentalidad que es clave. No hay que fijarse solo en el salario bruto que ofrecen, sino en lo que podríamos llamar el salario restante, es decir, lo que te queda después de pagar el alquiler. Como se ve en la tabla, un sueldo que a primera vista parece más bajo, como en Zaragoza, en una ciudad más asequible, puede ofrecer al final una calidad de vida y sobre todo una capacidad de ahorro mucho mayores que un sueldazo en Madrid o Barcelona. La estrategia, por tanto, es pensar de forma diferente. Primero, analizar ese sueldo restante, no el bruto. Segundo, explorar ciudades medianas, que a menudo tienen un mejor equilibrio entre empleo y precio. Tercero, si es posible, valorar el teletrabajo o modelos híbridos para ampliar las opciones geográficas. No descartar compartir piso como una táctica temporal para crear un colchón de ahorro. Y, por supuesto, investigar si existen ayudas locales. Al final, la mejor herramienta es siempre la misma, mejorar el perfil profesional, porque un mayor sueldo da más poder y más opciones. Hay que ser realistas, ¿eh? Este es un problema muy profundo y no se va a solucionar de la noche a la mañana. Lo más probable, según los expertos, es que los precios sigan altos a corto y medio plazo. Quizá veamos más regulación, sobre todo en pisos turísticos, y un lento, muy lento aumento de la oferta de vivienda nueva. La clave, mientras tanto, es adaptarse a este entorno. Y esta es la conclusión final, y es bastante demoledora. La vivienda en España ha dejado de ser un simple lugar donde vivir. Se ha convertido en el gran filtro. Un filtro que decide a qué trabajo se puede aspirar, la capacidad de ahorro que se tiene, la movilidad geográfica e incluso el bienestar mental. Determina en gran medida el proyecto de vida de cada uno. Y cerramos con esta pregunta, para la reflexión. Entender que la vivienda es una variable central en la carrera profesional obliga a pensar de otra manera. Ya no vale solo con preguntarse qué quiero hacer. Ahora la pregunta es ¿dónde y cómo me puedo permitir hacerlo? Ojo, saber esto no soluciona el problema de raíz, claro que no, pero sí que da las herramientas para empezar a diseñar una estrategia personal y profesional que sea, como poco, un poco más inteligente.